Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a estar viendo lo que es el mejor arma de PvE. Si recuerden que tenemos por un lado el PvP, jugador contra jugador, y por otro lado el PvE, jugador contra el ambiente. Entonces, como digo, vamos a estar viendo lo que es esta daga de emperador, esta espada de emperador, que es la mejor arma para matar jefes y, sí, sobre todo jefes, ¿sí? Vamos para abajo para que vean de qué estoy hablando, ¿sí? Bien, estamos acá dentro del juego, ya estoy en mi distrito, como pueden ver me acabo de comprar lo que es el pase, ¿sí? Yo lo llevo a nivel 50, en nivel 49 mejor dicho, me acabo de comprar lo que es el pase, vamos a reclamar las recompensas y lo que voy a estar tratando de hacer es ver si me puedo comprar estos 5 niveles extra, el 50% como para llegar a lo que es el nivel 54 y con los puntos de esta noche estar llegando a lo que es el nivel 57 como para mañana completarlo, así ya 2 días antes lo termino, ¿sí? Pero como le digo, entonces vamos a reclamar todas las recompensas. Se me manda todo el buzón, 500 de plata, 500 de esto. Vamos a ver, primero vamos a sacar las monturas. Bien, sacamos el castor, ¿sí? Ya tenemos el castorcito. Vamos a abrir todas las monturas y vamos a ir viendo el castor que me tocó. Sacamos eso. Y podemos ver acá, bueno, acá ya tenemos el castor, ¿sí? Pasa que es nivel 1, obviamente que hay que subirlo, pero tengan en cuenta que este castor me da espacio de inventario más 10, ¿sí? Entonces ya solamente con tenerlo ya lo podemos aprovechar. Fíjense que me da más espacio en la mochila. Fíjense que no tengo ninguna mochila equipada y así todo tengo todos los espacios. La verdad que está interesante. Vamos a ver cómo se ve. Ya lo vimos igual que lo tiene Axel, pero bueno, sí, Castorcito. Recuerden que el tema de habilidades puede llegar a salir o puede que no salga. Así es como todos los animales que tengan todas las monturas que tienen habilidades especiales, ya sea el jabalí y demás. Puede ser que te salga como puede ser que no. ¿Sí? Recuerden que la habilidad de este es pegar un coletazo y aturdir en área a los que están alrededor. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos el castorcito. Podría subirlo a nivel 2 si mezclo esto. Pero no lo voy a subir. La verdad que la habilidad por ahora no me interesa. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponerme el lobito este que hace daño de estrenodín. Bien, y vamos a ir viendo entonces lo que es el arma, ¿sí? Como le digo, bueno, tenemos dos cofrecitos. A ver si me sale alguna montura, ya sabemos que no. Salió un báculo, el más feo de todos. Y me salió un mordisco, las monturas no me salieron, eso ya se sabía. Y acá está la espada del emperador, la resacamos. Lo que es ropa, no tengo nada, bueno, tengo un trajecito morado, sí, después el resto de ropa, nada del otro mundo. Tengo que sacar los trajes de persecutor y el de mago en los mini pases, sí, pero bueno, eso ya va a ser mañana seguramente. Bien, y acá tenemos la espada, sí, entonces recuerden, tiene 15% de probabilidad de dar un golpe demoledor. El golpe demoledor lo que hace es equivale a un 10% de la salud actual del objetivo, sí, el golpe demoledor. Entonces, el daño en sí es de 48, tiene una velocidad de 1.25, o sea, bastante rápida, tiene 60 de DPS, o sea, el daño por segundo. Y lo que tiene es eso, el daño demoledor, que lo que hace es hacer 10%, sí, ahí lo podemos ver, tiene linda animación. Entonces, el golpe demoledor lo que hace es sacar el 10% de la vida. Yo en su momento cuando la vimos en la OBT no tenía ropa, no tenía armas como para irme contra los jefes, entonces lo que hice fue probarla en zona. Y claro, obviamente que un golpe demoledor en zona, primero que no lo hacía mucho porque tiene 15% y yo a los bichos los mataba de uno o dos golpes, entonces no lo podía ver. Y cuando le hacía el golpe demoledor le sacaba muy pocos puntos porque le saca el 10%, o sea, un zombie de 60 de vida le está sacando 6 puntos nada más de daño. Entonces es por eso que lo que vamos a estar haciendo ahora es ir a probarlo contra el lobo en solitario, a ver si lo puedo matar. Si muero en el intento, por lo menos vamos a ver cuánto daño hace. Y vamos a ir contra el enviado de Hell si queda corto el video, ¿sí? Bien, ya estamos acá en archivos, vamos a ir contra el lobo. Recuerden que yo en su momento lo maté ya con Bruto en solitario, haciendo el reinicio, ¿sí? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es, sin reiniciarlo, matarlo antes de que se bufee. Tengan en cuenta que obviamente que también va a depender un poco de la suerte, ¿sí? Si tengo suerte puedo pegar golpes críticos seguidos que le va a sacar mucha vida, pero en caso de que no esté haciendo golpe crítico voy a terminar muriendo seguramente por el tema de que le voy a hacer poco daño. Si recuerden que la espada, sí, la espada en sí no tiene mucho daño, entonces
Dependo mucho de los críticos, así que vamos a ver cómo nos va con ese tema, ¿sí? Nos tomamos esto y nos vamos. 1, 2. Fíjense, 3000 puntos de daño, 2600, 2000 y pico. 1, 2. Sí, ahí le das otro crítico, pero fíjense que obviamente que los críticos van bajando cada vez que tienen poca vida. Sí, 900 de crítico. Ya 300 nada más. Dale que lo caemos, dale que cae, dale que cae, dale que cae, dale que cae. Y cayó. No llore, lobito. Bien, sacamos las garras. Casquito de tanque que me sirve. Sí, no estuvo nada mal. Fíjense que entonces lo que le digo, tuve mucha suerte. Ahora voy a ver si lo podemos ver la repetición como para ver bien los golpes y una vez más en detallado, ¿sí? Bien, ya estamos acá, vamos a ver lo que es la repetición de lo que acabo de hacer de matar el lobo. Iba a ir a matar el enviado de Hell, pero el enviado de Hell no tiene tanta vida como el lobo. Y recuerden que esta daga lo que hace, lo que tiene bueno es el golpe crítico que le saca el 10%. Entonces, si no tiene mucha vida no le voy a hacer mucho daño y a medida que vaya perdiendo vida va a ir haciendo menos críticos, ¿sí? Lo pudimos ver acá. Vamos a ver en resumido esto y vamos a contar cuántos golpes le pegué, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Obviamente que también que yo le tiro un dardo que le hace menos daño, pero vamos a contar los golpes. Un golpe, 196. Dos golpes, le pegó, sí, el segundo golpe ya hizo crítico. A ver si lo podemos ver. Bien, segundo golpe, 197 con crítico de 3182. O sea, le pegué dos golpes y le bajé 3600 puntos de vida, ¿sí? El primero 192, el segundo 197 con un crítico de 3182. Pero fueron dos golpes nada más que le pegué, ¿sí? Seguimos contando. 3, 4, ¿sí? Fíjese, cuarto golpe, 194, pero el crítico de 2600. ¿Por qué hizo menos? Porque la vida va bajando, ¿sí? Es el 10% de la vida actual, entonces por eso es que va bajando, pero van 4 golpes nada más, 5, 6, 7 golpes, 194, 2094 de crítico, ¿sí? Van 7 golpes nada más. Ahí yo me puse a correr apresuradamente, todavía faltaba, van 7 golpes, 8, 9, 10, 11, 12, en el golpe número 12 le pega 1600 de crítico, ¿sí? Este fue el golpe número 13, 14, 15, 16, 17, 18, le tiro otro dado, 19, 20, 21, 22, 23, fíjense ahí dio dos críticos seguidos, pero ya son de 900 y de 700, obviamente que me sirve mucho, porque yo estaba asustado en este momento, estaba asustado pensando, se va a bufear, me va a matar, estoy asustado en ese sentido, tenía la mitad de la vida y ya en cualquier momento se bufeaba, tenía que tratar de esquivar la segunda garra para que no me mate, tenía 3600 de vida y lo que pasa es eso, que cuando tienen menos vidas, menos daño le hago, ¿sí? Fíjense que los golpes siguen siendo de 150, 170, pero los críticos son muy bajos, entonces se me complicaba. Fíjense que lo que les queda de vida en este momento es lo que le saqué casi con el primer crítico, ¿sí? Bien, 23 golpes van. 24, 25, 26, 27 golpes, 500 de crítico, ¿sí? Obviamente que como digo, me sirve que hacerle crítico por el tema de que necesito bajar la vida rápido, ¿sí? 27 dije, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40 golpes, redondeamos. 40 golpes, un minuto matando al lobo. 40 golpes, un minuto. La verdad que no está nada mal. Volvemos acá al juego y sí, fíjense, chequeen esto. La durabilidad son 230, menos le quedó 190, 40 golpes exactos, ¿sí? Conté, estuve bastante acertado en la cuenta que hice de los golpes en el lobo. 40 golpes es lo que tardamos en matar al lobo. Obviamente que capaz ustedes van de la misma forma que estoy yo, con las mismas vendas, con los darditos y todas estas cosas, y no lo pueden matar, o
o tienen que pegarle más de 40 golpes, y puede ser porque recuerden que, como digo, es suerte de la probabilidad que tengan. Yo le di muchos críticos y críticos muy buenos al principio cuando tienen mucha vida, pero depende de eso, sí, capaz que ustedes pegan 5 golpes y no te sale un crítico, además de que, bueno, obviamente tengo bruto al 4, daño extra en Odin, sí, entonces eso va a influir, pero con 40 golpes se puede matar tranquilamente al lobo en solitario, muy fácil y muy rápido. Así que daga del emperador, aprobada, sí, yo cuando la habíamos visto en la OBT dijimos no puede ser que un arma legendaria haga tan poco daño, que un arma legendaria sea tan desastrosa como esta, y la verdad que ahora mirándolo desde este punto de vista está más que aprobada la daga del emperador, sí, sabemos que es para venir a Odín, para matar al lobo, para matar al arquero, para matar al traidor, para matar al golem, para matar todos los zombies que queramos, lo vamos a poder matar con esta daga. Hoy a la noche vamos a estar en directo en Twitch 21:30, vamos a estar jugando al Crash of Survival y vamos a estar jugando Frostborn, y vamos a ir a lo que es el piso 2 a matar al nigromante, y lo vamos a matar en solitario con esta daga en caso de que lo quieran ver. Los espero esta noche 21:30 por Twitch en JaviG_G, el canal de Twitch, así que me pueden ver por ahí. No le robo más tiempo, gente, espero que la pasen lindo, que tengan un lindo miércoles, y seguramente esta tardecita, unas 4 o 5 horas después de haber subido este video, vamos a estar subiendo el segundo video de Crash of Survival de esta tarde, ¿sí? Ahora sí, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.